Finalmente vamos a hacer el estudio lo último del estudio de funciones, que es el crecimiento de crecimiento, que es lo que se denomina variación o monotonía, es decir, cuando me dicen calcula la variación o la monotonía, a lo que me estoy refiriendo es al crecimiento y decrecimiento de la función, dónde crece la función, dónde decrece. Y también vamos a ver los extremos relativos. Los extremos relativos son los máximos y los mínimos relativos, que ya veremos lo que es, donde cambia la curva, donde cambia de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Pues bien, excepto este tipo de funciones, que son funciones constantes, f de x igual a un número, por ejemplo aquí f de x igual a 3 o y igual a 3, sería una recta que es constante. Excepto este tipo de funciones, todas las demás funciones varían cuando varía la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? La x. Entonces fijaos que aquí no varía la función. Para x igual a 0 vale 3. Para x igual a 1 la función vale 3. Para x igual a 2 la función vale 3. Para x igual a 3 vale 3. Para x igual a menos 5 vale 3. La función no varía. Mientras que en esta función, para x igual a menos 5, pues la función aquí vale, por ejemplo, 0,1. Para x igual a 0, pues vale 1. Para x igual a 2, pues valdría, por ejemplo, 5. Entonces, según voy cambiando la variable independiente, según cambio la variable independiente, la variable dependiente f de x va variando. Aquí la función varía. ¿Vale? Pues bien, para ver cómo es esta variación, cómo varía una función, vamos a utilizar la tasa de variación media, que vamos a ver ahora cuál es la tasa de variación media. Vale, entonces hemos dicho que para ver cómo varía una función lo que se utiliza es la tasa de variación media. Cómo varía una función en un intervalo. Entonces, ¿para qué se va a utilizar la tasa de variación media? Pues, por ejemplo, el cálculo de la velocidad media. Yo quiero saber la velocidad media que hay entre el kilómetro, el recorrido que he hecho en un coche entre el kilómetro 1 y el kilómetro 10. Pues entre el kilómetro 1 y el kilómetro 10 quiero saber la velocidad media. Si no he ido todo el tiempo a la misma velocidad, quiero saber la velocidad media. Pues entonces, eso sería una tasa de variación media. Y siempre se mide en un intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la tasa de variación qué es? Pues medimos el intervalo de la variable independiente, es decir, de la x. Y sería f de b, esto de aquí, menos f de a. ¿De acuerdo? En el intervalo AB. Siempre se resta el mayor del menor, del intervalo. ¿De acuerdo? Aquí el intervalo es el intervalo AB. Y restamos el valor mayor del valor menor del intervalo, porque puede ser que f de b sea menor que f de a. Pero lo que sí está claro es que b es menor, bueno, vamos a ponerlo al revés, que A es menor que B. ¿Vale? Entonces, la tasa de variación sería f de b menos f de a. Y la tasa de variación media sería f de b menos f de a, es decir, la tasa de variación dividido de b menos a, del ancho del intervalo, de lo que vale el intervalo. Restar el valor mayor del valor menor del intervalo. ¿De acuerdo? Y de esta forma pues podríamos calcular una tasa de variación media. Por ejemplo, una velocidad media que hago entre el kilómetro 5 y el kilómetro 10. Velocidad media, pues lo que he recorrido, f de 10 menos f de 5, partido de 5 de 10 menos 5. Entonces, por ejemplo, fijáis, vamos a fijarnos en esta gráfica. Voy a borrar esta. Tenemos esta gráfica con varios valores. Me piden, calcula la tasa de variación media en el intervalo, por ejemplo, 0, 2.
el intervalo 0, 2. Pues primero, la tasa de variación, pues sería f de 2 menos f de 0. F de 2 y f de 0 son las imágenes. Partido de 2 menos 0. Entonces, f de 2, ¿cuánto vale? Pues f de 2 estaría aquí, pues su imagen es 0. Menos. ¿Y f de 0 cuánto vale? F de 0 es aquí, pues valdría menos 3. Sería menos 3. Partido de 2 menos 0, que es 2. Luego me quedará menos 3 con el menos, 3 medios. Pues esa sería la tasa de variación media en este intervalo. Vamos a calcular ahora la tasa de variación media en el intervalo menos 2, 1. Tasa de variación media en el intervalo menos 2, 1. Entonces, vamos a ponerlo con corchetes. Tasa de variación media en el intervalo menos 2, 1. Pues entonces sería la tasa de variación que está en el numerador, f de 1 menos f de menos 2, partido de 1 menos 2. ¿Cuánto vale f de 1? Pues f de 1 valdría menos 2, estaría aquí. Es igual a menos 2, menos. ¿Y cuánto vale f de menos 2? Pues f de menos 2, que estaría aquí, pues sería 0. Si os dais cuenta ahora, este es mayor que este, sin embargo siempre se ve el eje x, ¿de acuerdo? Entonces me quedará 1 menos menos 2, 3, sería igual a menos 2 tercios. Pues así es como se calcula una tasa de variación. Además, fijaos una cosa, también podemos ver, no siempre, porque puede suceder que me pidan una tasa de variación entre este valor y este valor, ya veremos a ver ahora lo que pasa entre menos 2 y 2, me puede dar positivo. Normalmente cuando una tasa de variación me da positivo es que crece, entonces entre 0 en el intervalo 0 y 2, ¿qué es lo que hace la función? Va creciendo. Entre menos 2, y por eso me da positivo. Entre menos 2 y 1, ¿qué hace la función? Entre menos 2 y 1, aquí va decreciendo, pero aquí empieza a crecer. O sea que tampoco podemos tener en cuenta de que decrece en toda la función. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver la tasa de variación entre menos 2 y 2. A ver lo que pasa. Entre menos 1 y 1. Tasa de variación entre menos 1 y 1. Pues la tasa de variación media sería igual a f de 1 menos f de menos 1 partido de 1 menos 1. F de 1, ¿cuánto vale? Menos 2. Menos, y f de menos 1, menos 2 también. Partido de 1 menos 1, que es 2. Entonces me quedará menos por menos, más. Menos 2 más 2, 0 partido de 2, que es igual a 0. Es decir, que una tasa de variación me puede dar positiva, me puede dar negativa o me puede dar 0, como es en este caso. ¿Vale? Entonces tenemos la tasa de variación, que sería f de b menos f de a, las imágenes del intervalo, y la tasa de variación media, f de b menos f de a, la resta de las imágenes del intervalo entre la diferencia del mismo intervalo. Bien, pues vamos a ver ahora qué es una función creciente. Vemos esta función que es creciente. Toda la función sería creciente. Entonces, ¿cómo definimos el crecimiento de una función en un valor? Pues una función es creciente en un valor, x sub 0, aquí yo cojo un valor cualquiera y puedo decir, en este punto la función crece o decrece. Pues si en un entorno es un intervalo donde x sub 0 es el punto medio, el centro de ese intervalo, pues si en un entorno de dicho valor, a medida que nos vamos desplazando hacia la derecha, es decir, a medida que la variable x aumenta, la variable y también aumenta. La variable y es la variable dependiente.
¿vale? Entonces, según en este intervalo, en este entorno, según me voy desplazando hacia la derecha, es decir, según va aumentando la variable x, la variable y también va aumentando. Además, ocurre una cosa, cualquier recta tangente que yo ponga en un punto, su pendiente va a ser positiva. La pendiente va a ser mayor que 0. Entonces, cuando la función, en ese punto, la función es creciente, la recta tangente en ese punto va a tener pendiente positiva. ¿De acuerdo? Ya sabíamos cómo era una ecuación en forma explícita. Una ecuación en forma explícita era igual a mx más m. Pues bien, m va a ser positiva si la función es creciente. Y ahora una función es decreciente en un punto, en este punto, bueno, esta función sería decreciente en todo su dominio, pero es decreciente en un punto, en un valor, si en un entorno de dicho valor, a medida que me desplazo hacia la derecha, es decir, a medida que la variable x va aumentando, la variable dependiente, la variable y, va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, según voy hacia la derecha, es decir, según va aumentando la variable x, la variable independiente, la variable y, la variable dependiente, va disminuyendo. ¿Qué pasa ahora si yo trazo una recta tangente en este punto? Pues si trazo una recta tangente en este punto, ahora la pendiente es negativa. En este punto, donde la función es decreciente, la pendiente es negativa. Entonces, en cualquier punto que yo coja de una función, si es creciente, la pendiente de la recta tangente siempre va a ser negativa. Y ahora vamos a ver qué son los extremos relativos. Los extremos relativos son el mínimo relativo y el máximo relativo. Entonces, ¿qué es el mínimo relativo? El mínimo relativo es el punto en el que la función pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, pasa de decreciente a creciente. ¿Y dónde sucede esto? En el punto x sub 0. En x sub 0 la función pasa de decreciente a creciente. ¿Qué ocurre aquí si trazamos la recta tangente en este punto? Pues si en este punto trazamos la recta tangente, la pendiente es nula. La pendiente es 0, la pendiente de la recta tangente. Luego, en los extremos relativos, la pendiente de la recta tangente va a ser 0, porque aquí pasa lo mismo. Esto sería un máximo relativo. ¿Y qué es el máximo relativo? Pues el máximo relativo es el punto en el que la función pasa de ser creciente a ser decreciente. Pasa decreciente a decreciente. En el punto x sub 0. Y aquí lo mismo, si trazo la recta tangente, su pendiente va a ser 0. Luego, tanto en el máximo como en el mínimo, es decir, en los extremos relativos, la pendiente de la recta tangente es nula. Bien, y para terminar vamos a hacer un estudio de la variación o monotonía y extremos relativos de esta función.
Entonces vamos a ir viendo, como aquí tengo una flecha, eso significa que va hacia menos infinito. Entonces, de menos infinito hasta menos 5, ¿qué hace la función? Crece. Pues vamos a ir poniéndolo aquí. De menos 5 a más infinito, perdón, de menos infinito a menos 5, la función crece. Ahora, de menos 5 a menos 4, ¿qué hace? Decrece. De menos 5 a menos 4, decrece. De menos 4 a 2, ¿qué hace la función de menos 4 a 2? Lo he puesto con punto. Pues de menos 4 a 2, perdón, de menos 4 a menos 2, la función es constante. Ni crece ni decrece. Ahora, de 2 a menos 1, de 2 a menos 1, la función decrece. De menos 1 a 2, la función crece. De menos 1 a 2 crece. De 2 a 3 decrece. Y de 3 a infinito vuelve a crecer. Entonces, en vez de ponerlo así, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todos los que crecen, pues los que crecen sería este y este. Pues vamos a poner de menos infinito a menos 5, unión menos 1, 2, unión 3, más infinito, la función crece. Y ahora, los que decrecen, pues decrece aquí, aquí y aquí. Pues pondríamos de menos 5 a 4, de menos 5 a menos 4, unión 2 menos 1, 2 no, es menos 2 menos 1, ¿vale? Es de menos 2 a menos 1, menos 2 a menos 1, unión 2, 3, la función decrece, y en el intervalo menos 4 menos 2 es constante. ¿Vale? Entonces, esta sería la forma correcta de ponerlo. En vez de ponerlo todo de esta manera, pondríamos los intervalos que crecen, uniéndolos todos ellos, los intervalos que decrecen y luego los que son constantes. Y ahora, en x igual a menos 5. En x igual a menos 5, si la función aumenta y en este punto disminuye, pues aquí tendremos un máximo relativo. En x igual a menos 1, si aquí disminuye y aquí aumenta, en x igual a menos 1 tendremos un mínimo relativo. En x igual a 2, si aquí aumenta y aquí disminuye, tendríamos un máximo relativo, y en 3 un mínimo relativo. Y ya habríamos hecho el estudio de la variación y los extremos relativos de esta función que me han dado aquí.